Este sábado, 17 de enero, el Mercosur y la Unión Europea van a firmar un acuerdo que establece una reducción de aranceles para facilitar la comercialización de bienes entre ambos bloques. Se busca crear la mayor zona de libre comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, y eliminar aranceles a más del 90% de su comercio bilateral. Este acuerdo del que tanto hemos hablado y se viene hablando desde hace años entre Mercosur y la Unión Europea se llevará a cabo en Asunción, en Paraguay, y concretará lo que la Comisión Europea ha estado negociando, como les decía, desde el año 1999 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Entre los productos que se verán beneficiados en la mejora de acceso al mercado europeo se encuentran la carne, menudencias y despojos comestibles de la especie bovina, algunas frutas como manzanas, peras, arándanos, cerezas y ciruelas, legumbres, frutos secos y pasas de uva, algunos derivados del cuero, bebidas, harina, también porotos de soja y fertilizantes, entre otros. En cambio, los desafíos para Uruguay estarán en la industria manufacturera, que compite, de hecho, en el mercado regional con productos europeos. Hay bastante para charlar de este y otros temas, y tenemos en línea a Leonardo Loureiro, que es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Leonardo, como siempre, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy mal, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí te vemos y te escuchamos, agradeciendo obviamente que tengas estos minutos para charlar con nosotros. ¿Qué evaluación haces? ¿Qué impacto tenés? ¿Creés que puede llegar a tener este acuerdo que se va a firmar, del que tanto hemos hablado en los últimos años? Más allá de que, bueno, todavía queda analizar rubro por rubro. Sabemos que esto puede generar repercusiones distintas dependiendo del rubro que analicemos. Pero a nivel general, ¿qué lectura tenés de este acuerdo? Y poniéndolo sobre, digamos, al principio, nosotros cuando elaboramos la estrategia para el desarrollo, que la empezamos en el 2023, uno de los pilares era el tema de la inserción internacional. Obviamente el tema de la inserción internacional es fundamental, y dentro de eso están los acuerdos de cooperación y de libre comercio. Obviamente estaba el CPLP, que es de la zona del Asia-Pacífico, que estaba puesto dentro de los objetivos. Estaba el que ya se aprobó con países como Suiza, Noruega, Luxemburgo, bueno, esos países que están en el esta. Y después estaba el que era el más grande de todos, que era obviamente el que más esperábamos que Uruguay pudiera avanzar, por Mercosur en particular, en general, digamos. Bueno, y para nosotros creo que es muy, muy importante, porque empezamos a interactuar y ser parte de un lugar donde hay mucho flujo comercial, y permite, bueno, desarrollarse a las empresas y al país. Uh-huh. Y pensás, porque también en los últimos días hemos escuchado hablar, entre otros, al ministro de Economía, Gabriel Odone, ¿no? Él planteando que esto puede generar repercusión en el PBI de Uruguay, en el crecimiento de la economía, en el impacto en el salario real también, en el trabajo, ni que hablar. ¿Cómo lo ven ustedes todo este paquete económico, por ejemplo, que puede generar repercusiones a partir de este acuerdo? Mira, no hemos hecho los números que sí hizo el ministro. Se ve que el ministro lo había estado trabajando con su equipo. Bueno, nosotros hemos hablado con parte del equipo del MEF también, pero creo que o sea, esos números son positivos. Pueden ser esos o pueden ser mejores todavía aún más, porque cuando uno tiene estas posibilidades de trabajar en un área con tantos países, con tanto Producto Bruto Interno de cada país, pensemos que en esa zona de libre comercio estarían 4 o 5 de los top 10 del Producto Bruto Interno mundial, ¿no? Está el propio Brasil, obviamente, pero después está Francia, Italia, Alemania, países muy grandes donde se puede comerciar. Pero también se abre a otros países que a veces no los tenemos en el radar, porque a veces pensamos más en los más cercanos a nosotros. Agregaría estos 3 que dije: España, pero están otros países muy importantes que se puede hacer trabajo, cosas, relaciones con Polonia, con otros que a veces no los tenemos en el foco.
Lo importante acá es que, obviamente, nosotros hoy ya tenemos una competencia interna en el Mercosur. Esto se va a abrir a otro juego, es otro tipo de trabajo el que hay que hacer. Hay que trabajar mucho en las alianzas, o sea, va a haber industriales que se vean beneficiados también, porque van a trabajar específicamente haciendo alianzas con empresas europeas para trabajar en el Mercosur, pero también para hacer una puerta de entrada a América Latina. Entonces, este tipo de acuerdo lo que permite es mucho flujo de comercio, y si lo capturamos de forma adecuada, yo creo que se van a poder cumplir literalmente los números que comentaba públicamente el ministro Done. Ahora tomo esto último que decías, ¿no? De capturar, digamos, ese flujo del comercio y cómo se hace, qué hay que tener en cuenta, cómo hay que estar alerta también para conseguir nuevas oportunidades a nivel comercial desde el Uruguay. Mira, eso justamente es parte del gran trabajo que tienen que hacer todas las empresas, y no específicamente las cámaras, sino más bien las empresas en particular, en donde van a tener que trabajar en sus estrategias de internacionalización. Muchas de ellas, o sea, las uruguayas son, digamos, si han logrado llegar a donde han logrado con tantas trancas. O sea, yo tengo un empresario amigo que dice que los empresarios somos unos grandes corredores de salto de valla, ¿no? O sea, viste que todo el mundo habla de correr los 100 metros libres. Nosotros corremos los 100 metros, los 110 metros con valla, y a veces tenemos valla de todo tipo de altura, ¿no? O sea, no solamente la valla del mismo tipo de altura. Entonces creo que lo que tenemos que aprovechar es primero la potencialidad de Uruguay como país estable, país con reglas claras, país que respeta los contratos, país que permite la libre circulación del capital. O sea, una cantidad de cosas que son muy, muy potentes desde el punto de vista país, y después sobre eso la habilidad empresarial de poder hacer los acuerdos necesarios para poder capturar ese valor que te comentaba. En esa habilidad empresarial que mencionás, esto obviamente que despierta determinados desafíos. Hay sectores, hay empresas que ya están trabajando obviamente y tienen alianzas con la Unión Europea. Este acuerdo abre la puerta y le abre las posibilidades a otras, que eso en esto que decía de los desafíos implica, no sé si llamar a alguna actualización a las internas de las empresas, capacitación. ¿Eso pasa? ¿Eso lo están conversando? ¿Cómo lo ves eso? Mira, si me encantará la pregunta que te voy a responder con que el pilar uno de nuestra perdón, de nuestra estrategia para el desarrollo es la capacitación interna. Pero no solo porque existiera o no existiera el acuerdo con la Unión Europea, es si te querés internacionalizar, si querés abrir los mercados, si querés competir a nivel internacional, tenés que cambiar y mejorar. A final de año no, por noviembre asistí al Día de la Industria, y comentaba algo Leonardo García, el presidente de la Cámara de Industria, que justo habían armado un grupo donde estaban las empresas multinacionales, las industrias multinacionales que están establecidas en el Uruguay, que uno puede aprender mucho de ellas. Bueno, el sector tecnológico del que yo vengo lo hacemos constantemente, ¿no? O sea, aprendemos mucho de nosotros mismos, pero también intercambiamos mucho con nuestros colegas a nivel internacional. Eso te da cierto conocimiento, y obviamente, por suerte, las universidades se han adecuado a todo este tipo de actividades. Hay hoy en negocios internacionales y acuerdos y comercialización, y una cantidad de cursos y especializaciones que tienen todas las universidades. Hoy, por suerte, hay especialistas que se dedican a esta temática. Bueno, después que hablé contigo, justo tengo una conversación con Marcel Bayán, que de la Escuela de Economía ha hecho una cantidad de aportes, ha escrito un libro de la importancia de este tipo de cosas y cómo prepararse para eso. O sea, nosotros veníamos preparándonos para este tipo de cosas. Obviamente esto acelera determinados procesos que ella estuviera pensando. Bueno, no, justamente, no, te escuchaba y esto que hablábamos de lo importante que ni que hablar es para el Uruguay la inserción internacional, el tema de la logística, el tema también de la conectividad pasan a ser cosas muy importantes en todo esto que estamos conversando, ¿no? Sí, mira, y ese tema, y te agradezco la pregunta porque me das pie para algo que es importante. El tema de la logística y la competitividad la tenemos que cuidar. O sea, hoy hemos tenido, en diciembre tuvimos una cantidad de paros en el puerto que afectaron el comercio tanto exterior, tanto de entrada como de salida, y tanto y de tránsito también.
eso afecta muchísimo a todo lo que es la imagen país. Ese tipo de cosas tenemos que cuidarlas mucho. O sea, vamos a tener que trabajar no solo los empresarios, sino también mucho los trabajadores en tener presente que ese tipo de cosas nos juegan en contra. O sea, hoy hay, digamos, industriales y grandes empresarios brasileños que antes preferían entrar su mercadería a Brasil por el puerto de Montevideo, y hoy le ponemos tantas complicaciones, han tenido tantos paros, han tenido tantos problemas, que les es más fácil digamos, sufrir sus propios problemas del puerto de Santos, que tratar de utilizar el de Montevideo. Entonces, Ujú. que tenemos que cuidar mucho ese tema, porque eso sí nos puede afectar. Y cuando un negocio se va del país en este tipo de cosas, que son muy físicas, se pueden perder y no se recuperan más. ¿Les preocupa que pueda aumentar la conflictividad en este año y en el futuro? Eso nos preocupa siempre, nos preocupó mucho cuando asumí en el 15 de julio, que ya había una conflictividad muy alta, hubo una conflictividad muy alta al final del año, y en algunos casos que no se le encontraba el sentido del porqué de esa. No quiero usar una palabra como irracional, porque la palabra es correcta, pero suena muy fuerte, no es un tema irracional, sino que no se le encontraba los motivos adecuados que pudieran tener ese tipo de conflictividad. El PIT-CNT, a partir de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, llegó a plantear como cierta preocupación porque entienden que hay una especie de secretismo también en el acuerdo, que todavía no se conoce realmente el impacto que puede llegar a tener. ¿Cómo lo toman ustedes, este planteo y esta preocupación de la central sindical? No tengo claro, creo que desde que Uruguay participó en las distintas conversaciones, han sido convocados todos los actores de la sociedad civil, tanto empresarios como trabajadores. Recuerdo haber tenido reuniones, pensemos, lo primero que esto viene es un acuerdo que viene en conversaciones de hace 20 años, 25 años. Yo recuerdo haber participado personalmente en conversaciones por 2018, 2019, en la parte más de servicios, o sea, pero ya venía muy trabajado todo lo que era la parte de bienes, o sea, las conversaciones han venido dadas. Capaz que yo no le llamaría secretismo, a mí me gustaría saber cómo quedó el detalle de las salvaguardas que cambió en la Unión Europea para poder que todos estuvieran de acuerdo para aprobar el proyecto. O sea, igual todos tenemos claro que esto por ahora es una firma de un acuerdo, pero tiene que ser validado por el Parlamento Europeo, y entiendo que por varios parlamentos, tanto el Parlamento nuestro como los parlamentos de los países de la Unión Europea. Ujú. Ahora, en todo esto que estamos hablando, ¿no? De los avances, la inserción internacional, ¿hay lugar para la innovación? ¿Qué lugar debe ocupar la innovación? Y acá agrego algunos elementos importantes como, bueno, todo lo que estamos conversando de la inteligencia artificial, hasta cuestiones importantes como la ciberseguridad, por ejemplo. ¿Qué mirada tenés sobre todo esto? Bueno, ahí me tocás el corazoncito que viene digital, Te pero pinché, ahí te a ver, pinché con todo esto. de- dejando de lado la última parte de la pregunta, voy a ir a la primera parte de la pregunta. Innovación. Innovación no está asociado a digital, no está asociado a inteligencia artificial. Innovación es innovación, puede ser en procesos, puede ser en muchas cosas. Capaz que sigues usando tecnologías nuevas, o hoy se le llama tecnologías emergentes, ¿ah? Pero la innovación es el punto número uno, o sea, donde más foco estamos haciendo muchas empresas, donde desde la Confederación estamos llamando a todas las empresas a poder utilizar todos los instrumentos que hoy el país tiene y tiene disponible para la innovación. Ese es un punto, es un debe de las empresas, lo tenemos puesto en nuestra agenda, es un tema de los que pusimos para poder trabajar internamente. Hay varios estudios internacionales, uno de la CEPAL, otro hay un índice global de innovación, bajamos 3 puntitos a nivel país, pero en algunos estudios que se hicieron, bastante preocupado quedamos a mitad de año, porque uno de la CEPAL mostraba que donde estaba el menor uso de las nuevas tecnologías emergentes para la innovación era en el sector empresarial, principalmente el privado.
Entonces creo que ahí es donde tenemos que hacer mucho foco, o sea que a tu pregunta de innovación, 100% es el punto número uno donde tenemos que trabajar tanto como empresarios y obviamente con los apoyos necesarios que pueda tener el país, pero hoy el país los tiene, o sea, capaz que el reclamo que pudiéramos hacer es que tuviera más recursos para ese tipo de cosas y en algunos casos más grandes como hoy está trabajando Uruguay Innova. Pero en Pero ¿y particular cómo se puede a ahí, las otras Leonardo? preguntas, Antes de seguir a lo demás, porque ahí el tema de innovación podemos dedicarle incluso hasta una entrevista entera, pero digo, ¿y cómo se puede avanzar en esa materia? Recién hablabas de los recursos, ¿cómo también se puede mejorar en ese aspecto? a veces los recursos existen o a veces se pueden buscar mecanismos diferentes a los que hoy se utilizaban, ¿no? Entonces, me has escuchado hablar seguramente de que la sábana es corta y la frazada es corta y si queremos utilizar esos recursos para la primera infancia, está bien, pero la innovación y bien aplicada la innovación en determinada generación de nuevos recursos, esto te genera y te permite un derrame. O sea, hoy todas las últimas digamos, encuestas y trabajos que ha hecho la ANI muestra que por cada dólar invertido en innovación, retornan, creo que 8 o 9 es la última cifra. O sea que significa que claramente hay un subsidio, pero hay un derrame después de eso en recursos, ¿no? O sea, en beneficio para el país. Entonces yo creo que ahí es donde hay que hacer foco. No estoy de acuerdo en hacer cosas dirigidas, pero sí estoy de acuerdo en que hay que fortalecer aún más el ámbito de innovación. En particular, cuando tú preguntabas de recursos, viste que en el personaje hubo, de hecho, usando la palabra, hubo una innovación del Ministerio de Economía y Finanzas que incorporó que para el tax holiday, ofrecerle a los a empresarios extranjeros el tax holiday, hubiera una posibilidad de que en vez de que compraran bienes, viste que era $1 millón yo qué sé, en inmuebles u otra cosa, pudiera ser en inversión en fondos de capital para la innovación. Entonces, creo que se pueden buscar instrumentos como ha buscado este ministerio en hacer eso. O sea que creo que hay que darle más recursos a la innovación. En particular, la otra parte de la pregunta que me hacía de inteligencia artificial, digamos, ciberseguridad, bueno, la Unión Europea tiene un marco de los dos temas justo, en uno de ellos es bastante estricto, creo que es importante la incorporación de nosotros en muchas cosas de la inteligencia artificial y la ciberseguridad es un tema que venimos trabajando tanto a nivel empresarial como a nivel país, que Uruguay ha tenido, digamos, ha salido y ha salido en prensa evento de seguridad informática, pero creo que se están haciendo los deberes en esa materia. Ujú. Queda mucho por hacer, ¿no? Porque a veces da como la sensación que podemos estar un poco expuestos ante determinados ataques. Hemos registrado, de hecho, se han registrado en algunos organismos. ¿Cómo lo ves eso puntualmente? Mira, ahí múltiples situaciones que hay que tener en cuenta. Uno es, obviamente, la temática de la capacitación, la formación, pero no tanto en la parte técnica de decir, tengo que saber de ciberseguridad, sino que es cómo me protejo, la importancia de tener las soluciones tecnológicas adecuadas, tener las precauciones, los procesos, las metodologías que a uno le permitan tener la seguridad necesaria. Es como, llevémosle a la seguridad física. Si vos tenés una cámara que está desconectada, la cámara no te sirve. Bueno, tendrías que tener una cantidad de cosas. ¿Ah? Pero bueno, ese tipo de cosas son las que hay que tener y es más un tema de formación. Ujú. El otro día, aquí en el programa, conversábamos con el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, que va a ser el presidente de la Cámara de Representantes en este periodo. Y él iba a trasladar al Parlamento su preocupación, una gran preocupación que tiene, que es el avance de la inteligencia artificial. Y él lo que planteaba era, bueno, cómo incorporarlo, ¿no?, al sistema parlamentario. Primero, entender para qué sirve, cómo funciona y ver hasta qué punto eso se puede regular incluso en la actividad parlamentaria, ¿no? Incorporarlo y ver cómo se puede utilizar. ¿Cómo estás viendo vos a nivel general, precisamente, en el Uruguay, cómo se está utilizando, el impacto que puede llegar a tener, incluso a nivel empresarial también, ¿no? ¿Cómo se está utilizando, si se hace de manera correcta? Mira, hay mucho uso, pero más a nivel, yo qué sé, personal, a nivel de pequeños grupos. Las empresas tecnológicas todo lo están usando a su máxima expresión. Capaz que lo que está faltando, y eso en el estudio de la CEPAL se veía, era
sea, muchas de las empresas tecnológicas que hoy proveen servicios de inteligencia artificial lo hacen para el extranjero, pero en el Uruguay no se está aprovechando eso. Entonces no hay tantos casos en el sector público, hay dos o tres, o sea, estamos hablando de que podrían haber 100, 200. Entonces estamos en un porcentaje muy bajo de casos, o sea que me parece muy buena la idea del diputado Goñi de internalizarlo primero ellos como una experiencia para después entender los peligros, riesgos, como para poder legislarlo de forma adecuada. ¿Pero vos considerás que no se utiliza por desconocimiento? Hay una mezcla de desconocimiento, entender el potencial del impacto que puede tener eso. Bueno, hay muchos. Mirá que hay un estudio, el año pasado, a final de año, salió un estudio del MIT que se mostraba que de todos los pilotos que se habían hecho inteligencia artificial, solo el 5% habían sido con casos de éxito real. O sea, obviamente tenés que tener mucho cuidado en esto cuando es como está de moda y decís, tengo que tenerlo. El famoso FOMO, ¿no? Que le dicen en la sigla, ¿no? O sea, salió y lo tengo que tener. Bueno, esto hay que tener mucho cuidado, pero sí hay que entender, capacitarse, formarse, y eso, bueno, eso es una actividad que hay que intensificar en el país. Y sobre esa discusión que está presente también desde hace un tiempo, de que la inteligencia artificial podía generar y puede generar pérdida de empleo importante, significativa en Uruguay, en la región. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Pensás que es una amenaza real? No, no está claro. ¿No? O sea, si te contestara que sí o que no, te estoy mintiendo. O sea, hoy no hay certeza. No, o sea, mañana puede pasar que mi empresa que se dedica al tema de inteligencia artificial te diga, me necesito 200 más o con los que 200 que tengo ya está, o tengo que reducir 100. No, no lo sabemos todavía eso. O sea, la impresión que tenemos todos, la mayoría de los que estamos en el sector tecnológico, es que va a ser al revés, que vas a necesitar más gente. O sea, y que vas a hacer otras cosas. O sea, y vas a poder hacer cosas que antes no hacías. Ajá. ¿Y que puede llegar a darse eso? ¿Que precises más personal, más gente? Y mira, tenemos casos de empresas que en el área de marketing era una sola persona, hacía cosas y empezó a usar inteligencia artificial y tuvo que contratar tres personas más. Pero no de inteligencia artificial, de temas creativos, porque le permitió mejorar la productividad, generar mejores recursos y hoy son cuatro personas, y antes era una sola, una y media, digamos, una con Ujú. tiempo completo y una medio tiempo. Leonardo, hoy Entonces, mencionabas, sí. es eso. No, cuando hablabas hoy de la innovación, mencionabas algo interesante, del efecto derrame, ¿no? Que a veces uno puede escuchar como una especie de falsa contradicción de, bueno, en cuanto a recursos, pongo en otro lugar, no pongo en tecnología e innovación porque pienso que es prioridad la salud, la pobreza infantil, cuando vos decías que invirtiendo en innovación, vos terminás generando una repercusión y un efecto de derrame en otras áreas importantes que, bueno, después hacen que el desarrollo sea más productivo. A mí a veces me da la sensación de que eso quizás no está tan claro al momento de hacer en el análisis, incluso pienso en el sistema político o en aquellos que tienen que tomar decisiones y después terminar invirtiendo. ¿Lo ves de esa manera? ¿Pensás que es algo que también está instalado a nivel general de no tener como clara cuáles son las prioridades y dónde invertir? A ver, es deber nuestro lo que estamos en la temática. Yo mi caso soy además representante del sector productivo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el CONICIT. O sea que somos los asesores de la temática de ciencia y tecnología al gobierno. Es deber nuestro informar y seguir insistiendo. O sea, yo creo que el sector político sí tiene claro el impacto que tiene la innovación. Después está la decisión política de me juego una cosa u otra. O sea, hay que tenerse fe para este tipo de cosas y hay que tener estructuras y cambios. Bueno, este gobierno asumió, hizo unos cambios, después veremos si son positivos o negativos. Ellos entendieron que había que hacer, ir por este camino. Varios de ellos me parecen bien a mí en caso personal, pero hay que después decidir desde el punto de vista de gobierno, decir, bueno, si efectivamente el derrame es el que se dice que es, bueno, apostemos acá, ¿no? Y eso es lo que se hizo en su momento. El PENTI, que fue el Programa Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, se decidió en el año, creo que fue 2010, creo que fue, o 2009, y eso gobernó la ciencia y la tecnología por 10 años, ¿no? Entonces, ese tipo de programa asegura
esos resultados. Bueno, ahora se está en la ley de presupuesto, se tiene que construir un nuevo PENTI. En ese PENTI es donde se decide eso, lo que tú me acabas de preguntar. O sea, vamos a trabajar todos en hacer ese programa específico de ciencia y tecnología. Hace algunos días, hace algunos meses también, el PIT-CNT está impulsando, en realidad el Ministerio de Trabajo también, impulsando un proyecto de ley que les exige a las empresas avisar con anticipación si van a realizar despidos masivos. ¿Qué mirada tenés vos sobre esa iniciativa? Mira, no nos parece adecuada. Hemos hablado ya constantemente de esa temática. El acuerdo por el cual se basa en esa temática, que es de la OIT, ningún país lo tiene. En América Latina se había adherido Brasil y se salió. Hay apenas 30 países de 167 que tienen ese acuerdo adherido. Entonces no nos parece algo positivo y eso puede, digamos, afectar las decisiones de inversión de empresas extranjeras. ¿Vos pensás que hay empresas que, si tienen esta normativa vigente, no invertirían en Uruguay? Sí, estoy convencido. Y sabemos que existen casos de eso. O sea, las empresas quieren dinamismo y quieren flexibilidad. O sea, esto es ponerle un corset. Y no resuelve el problema que quería resolver el ministerio. Porque yo te aviso que me voy a ir en 15 días y que no voy a cambiar mi decisión. Si soy una multinacional, que la decisión se toma en el norte, o sea. Vos decís que ese argumento de protección al trabajador no estaría presente en esta decisión o en esta ley. Hoy ya está la ley, o sea, en la ley ya está la protección. Ya tenemos leyes que protegen a los trabajadores hoy en esa temática, no necesitamos más. O sea, creo que poner más cosas en leyes es complicarle la vida al desarrollo empresarial. Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, te agradecemos mucho, como siempre, esta participación, estos minutos Gracias para a ti, Palabras por la Cruzadas. llamada. Abrazo grande. Dale, nos vemos.